Egipto. La fuente más rica de tesoros arqueológicos del planeta. ¡Oh, wow! ¡Miren esto! Ocultos debajo de este paisaje desértico, yacen los secretos de esta antigua civilización. ¡Dan, corre a ver! Jamás había visto algo como esto. Ahora, durante toda una temporada de excavaciones, nuestras cámaras han obtenido un permiso sin precedentes para acompañar a los equipos que están al frente de la arqueología. Lo más crítico viene en este momento. Revelarán tesoros sepultados. Hoy tuvimos suerte. ¡Wow! ¿Cuántas momias? Con cuidado. Este olor es horrible. Y realizarán descubrimientos que podrían reescribir la historia antigua. No teníamos la prueba hasta ahora. Aquí es donde se inició todo. La verdad no esperaba algo así. En esta ocasión, los arqueólogos desentrañarán el enigma de la Gran Esfinge. Es la estatua más icónica en cualquier parte del mundo. John va a donde ningún arqueólogo ha ido antes. Voy a ser el primer hombre debajo de esta esfinge en 3500 años. Alejandro descubre la evidencia de un culto a los cocodrilos. Será un reto explicar por qué los cocodrilos fueron momificados. Y Jared descubre un perro momificado. Realmente fue una sorpresa hallar un objeto que no estábamos esperando. La Gran Esfinge de Giza. Uno de los monumentos más famosos del mundo. Los egiptólogos calculan que fue construida al mismo tiempo que las pirámides de Giza, hace 4500 años. Esta estatua colosal tiene el cuerpo de un animal y la cara de un humano. Es tan enigmática como icónica. En todo Egipto, los arqueólogos tratan de desentrañar los acertijos de la Esfinge. El doctor en egiptología Chris Norton tiene la misión de descifrar su secreto más controversial: ¿de quién es el rostro tallado en ella? Podemos empezar a imaginar cómo se habría visto en la antigüedad. Y con eso en mente se podría empezar a comparar ese rostro con otros conocidos. Chris cree que el modelo del rostro fue un antiguo faraón. En la era de los constructores de pirámides, la esfinge tenía una nariz fina y estaba pintada con colores brillantes. ¿Pero de quién es el rostro? Podría ser el rey Keops, quien también construyó la Gran Pirámide. Su barbilla era cuadrada como la esfinge. Pero nadie está seguro. La única imagen que tienen los arqueólogos de Keops es una pequeña estatua. La esfinge antes tuvo una barba, como la del hijo de Keops, Kefren. Cuando Kefren se volvió faraón, construyó la pirámide justo detrás de la esfinge. Pero la barba original se perdió con el tiempo y se añadió otra después. La identidad del rostro sigue siendo un secreto por esclarecerse. Tratar de comparar rostros en las imágenes egipcias es una ciencia inexacta. Parecería que es un faraón de la cuarta dinastía. Kefren podría ser el mejor candidato. El papel típico de una esfinge egipcia es el de proteger un sitio sagrado. Si esta es la esfinge de Kefren, está en la posición perfecta para cuidar de su tumba piramidal. Chris debe investigar las pistas para desentrañar más misterios de la Gran Esfinge. 600 kilómetros al sur de Giza, en Gebel el Silsila. ¿Todos llegaron? Me parece que sí. Ya es tarde. El matrimonio de arqueólogos John Ward y Maria Nilsson va en camino para investigar un sitio donde los antiguos egipcios labraban estatuas de esfinges. Pero su transporte por el Nilo no quiere arrancar. El bote no funciona. Ya casi. Todos envíen vibras positivas. Tú puedes, Abdullah. Cuando lleguemos al sitio, seguramente darán las 8. Es otra hora perdida, ¿no? Ahí va. ¡Sí!
Solo 35 minutos tarde. Cada minuto cuenta cuando solo tienen un número limitado de días para excavar. La temporada pasada, María y John hallaron una estatua de esfinge en este sitio. A diferencia de la gran esfinge de Giza, esta estatua tiene la cabeza de un carnero. Se llama una crioesfinge. Claro que lo que vemos es una escultura casi en bruto, pero se distingue la cabeza. Esta es la cara del carnero, el cuerno del carnero, y el área del frente seguramente habría sostenido la estatua del rey gobernante. El artesano tallaba la crioesfinge de piedra arenisca aquí en la cantera, antes de transportarla a un sitio sagrado. Cuando llegaba a su destino final, los artistas continuaban con el proceso de afinar los detalles faltantes y el acabado final. Estas esfinges siempre están cuidando tumbas u otros monumentos, así que en forma simplificada puede decirse que cada esfinge es un guardián, es un protector. María cree que esta estatua sagrada se construyó para la Avenida de las Esfinges, una calzada entre los templos de Luxor y Karnak, flanqueada por esfinges con cabeza de carnero, pero por razones desconocidas ya no se realizó el viaje. Nunca se terminó. Ahora María quiere descubrir por qué. ¿Por qué la dejaron aquí? ¿Por qué no está situada en la Avenida de las Esfinges en el Luxor actual? Esperamos que a lo largo de esta excavación podamos resolver un poco del misterio de las esfinges y aportar a la historia en general. Una roca grande debajo de la esfinge pone un alto a la investigación. Cuidado con los pies, señores, con cuidado. Eso, con fuerza. Vamos, señores. Ya casi lo tenemos. ¡Vamos, sí! Ustedes son asombrosos. Bien hecho. Ya retirada la roca, pueden ver que hay una brecha debajo de la esfinge. Cualquiera que haya visto Indiana Jones de seguro puede entender la gran emoción de un arqueólogo cuando se encuentra con un agujero. A pesar del peligro, Mira esto. John quiere meterse bajo la esfinge. Voy a ser el primer hombre debajo de esta esfinge como en 3.500 años. 65 kilómetros al sur, cerca de Asuán. En la antigua necrópolis de Cubet el Jagua, el profesor Alejandro Jiménez Serrano dirige uno de los equipos extranjeros más extensos que trabajan hoy en Egipto. Durante los últimos 11 años hemos excavado este enorme complejo de tumbas donde los gobernadores de la 12ª dinastía fueron sepultados. Estas cámaras funerarias se construyeron para los nobles que gobernaban el sur de Egipto, 500 años después de que se construyera la esfinge. Habrá que ver qué encontramos. Nunca se sabe lo que va a pasar hoy, lo que hallaremos o con qué sorpresa nos toparemos. Cerca de un acantilado, el equipo reporta que encontró un cráneo entre la arena, seguido de un segundo cráneo. Las enormes mandíbulas tienen dientes de 5 centímetros de largo. Al principio solo se veía esta cabeza, solo esta. Y dijimos, ¡wow! ¡Un cocodrilo, un cocodrilo! Y luego algo apareció allá y dijimos, no puede ser, son 2 cocodrilos. Los cocodrilos son un hallazgo muy afortunado para Raquel Rodríguez. Es su primera excavación en Egipto. Pregunté, ¿es normal encontrar esto? Y me dijeron, no, es el primer cocodrilo que vemos en 11 años. Así que estoy muy feliz por eso. Los cocodrilos se encuentran cerca del río Nilo, pero este no es su nido natural. Los huesos tienen marcas negras que son restos de piel y carne. Están tan bien preservados que Alejandro piensa que fueron momificados. Será un reto explicar por qué los cocodrilos fueron momificados. Encontrar cocodrilos momificados es algo inusual, y solo los han descubierto en unos cuantos sitios en Egipto.
pueden ser señal de una forma poco común de adoración animal. Conforme el equipo va desenterrando más esqueletos, suma 11 en total. Y se encuentran deteriorados, todos, excepto uno. Por desgracia, no están en un buen estado de conservación. Pero este está casi perfecto. El cocodrilo intacto es extremadamente frágil. No pueden arriesgarse a dañarlo. Antes de moverlo, extraen con cuidado los fragmentos de hueso a su alrededor. Al calor del mediodía, la temperatura es de más de 32 grados centígrados. Es un trabajo caluroso y oloroso. Dicen que huele muy feo. Yo no puedo oler nada porque estoy resfriada, pero dicen que huele mal. Ahora que el cocodrilo está expuesto al aire y al sol, se pudre con rapidez. Alejandro tiene que sacarlo de ahí. Raquel trabaja con el equipo que moverá al cocodrilo lejos del sol. Me asusta porque ha estado aquí durante muchos años y ahora lo sacaremos y al retirar la arena que lo cubría por completo, el sol lo estará tocando, el oxígeno, todo, así que se está deteriorando con cada segundo que pasa. Por eso hay que trabajar rápido, pero sin correr, porque puedes hacer algo mal y destruirlo completamente. Así que esta es una situación muy tensa. Al fin están listos para transportar la momia del cocodrilo. El mayor reto es mover el esqueleto sin romperlo. Básicamente seguimos el mismo protocolo que usamos con las momias humanas. La cola no está bien unida al cuerpo y puede desprenderse fácilmente. Es un momento muy delicado porque queremos poner la momia del cocodrilo sobre una tabla de madera para poder transportarla al laboratorio de conservación. La verdad me siento muy nervioso. 1, 2 y 3. 150 kilómetros al norte, en el banco occidental del Nilo, en Luxor. El arqueólogo profesor Miguel Molinero regresa a una necrópolis de 4.500 años de antigüedad, cerca del Valle de los Reyes. Mi primera temporada trabajando en Egipto fue hace 32 años. Para mí es como volver a casa cada año. Siempre es fantástico. El equipo de Miguel es de Tenerife, España. La temporada pasada excavaron una tumba familiar en un sitio llamado Asasif del Sur. Desenterraron restos momificados, pero su permiso para excavar expiró antes de poder investigar. Siempre pasa. El último día aparece algo nuevo que nos emociona, pero se queda ahí esperando a que volvamos al año siguiente, y es lo que pasó hace un año. Jared Carballo Pérez, de 26 años, ansía continuar con la excavación. Egipto es muy adictivo en ese sentido y siempre es lindo volver aquí para seguir trabajando. Después de una larga espera de un año, hoy es su primer día de vuelta al sitio. Tuvimos que dejarlo tal como lo hallamos porque no tuvimos tiempo para sacarlo con cuidado. El equipo cubrió las momias en un intento por evitar que se deterioraran. Ahora estamos ansiosos por ver si funcionó la protección. Llevamos un año esperando a ver qué está pasando adentro. Es posible que se hayan deteriorado durante el último año. Debemos tener mucho cuidado. Y aquí está. Oh, perfecto. Se conservaron muy bien. Oh, sí. Ahora pueden comenzar con su investigación. 2 esqueletos humanos momificados que siguen intactos y una tercera momia mucho más pequeña. Realmente fue una sorpresa hallar un objeto que no estábamos esperando. Al examinarla, se dan cuenta que fue embalsamada de una forma muy extraña. Solo hay una capa de vendajes en la cabeza en lugar de 3, y envolvieron sus extremidades juntas, no por separado. Pero la forma del cráneo es lo que más les sorprende. Primero, por la forma, creíamos que era un bebé muy pequeño, pero luego notamos ciertos rasgos de este lado.
Por los dientes y la forma de los huesos, sabemos que es un perro momificado. Un perro momificado en una tumba humana es muy poco común. Hasta donde sabemos, es un caso excepcional porque hemos hallado muchos perros en todo Egipto, pero nunca se hallaron al lado de cuerpos humanos. El descubrimiento puede arrojar luz sobre la importancia de los animales en las creencias de los antiguos egipcios. El perro podría ser una ofrenda religiosa a un dios en particular. Según las creencias de los antiguos egipcios, a los perros se les asocia con el dios Anubis. Anubis, con la cabeza de un chacal, era el dios de la momificación. Él pesaba el corazón del muerto contra una pluma. Si el corazón era más ligero, el alma podía entrar al cielo. Pero si era más pesado, era devorada por Amit, la devoradora de los muertos. Con frecuencia había representaciones de Anubis en las tumbas para ofrecer protección a la momia. Este perro momificado pudo ser una ofrenda para Anubis, pero hay algo que no concuerda. Cuando empezamos la limpieza, hallamos algo muy inusual. La alineación de las momias es un confuso descubrimiento. En Kubet el Jagua, los arqueólogos se apresuran para salvar un raro cocodrilo momificado. Su descubrimiento puede ayudar a desmitificar la antigua práctica egipcia de adorar a los animales. Podría ayudar también a explicar el propósito de las estatuas de animales como la Gran Esfinge. Hay que levantarlo para Raquel y el equipo transportan la momia del cocodrilo con cuidado al laboratorio. ¿De aquí? Ok. Ayúdame. Y de aquí. Sujétenlo. Vamos, vamos juntos. Con cuidado. ¿Vas tú al frente? Cuidado. Sí. Perfecto. Ok. Lo logramos. Perfecto. Buen trabajo, chicos. Hemos estado trabajando por 3 horas y media en el sol y todo salió bien al final. Increíble, increíblemente bien. No esperaba este éxito. El cocodrilo sobrevive al viaje intacto y ya pueden examinarlo con más detalle. A Alejandro le desconcierta que estos cocodrilos momificados estén aquí. Es algo que siempre nos pasa en arqueología. Sorpresas que son todo un reto de explicar. Quizá haya una conexión con un misterioso culto que adoraba a un antiguo dios llamado Sobek. Sobek siempre es representado como un cocodrilo. Es un animal que solía vivir en las orillas del Nilo. Se relaciona con la fertilidad que otorgaba el río al antiguo Egipto. Sobek, el dios cocodrilo, construyó el mundo y creó el río Nilo con su sudor. Los antiguos egipcios le temían a su poder, pero también lo veneraban como protector y curandero. En algunas versiones del mito, cuando el dios Osiris fue desmembrado en una pelea, Sobek reunió las partes de su cuerpo y volvió a ensamblar al dios. Algunos egipcios acaudalados criaban cocodrilos como mascotas, a los que adornaban con joyas y alimentaban con buena comida y vino. Cuando los cocodrilos morían, eran momificados y enterrados como ofrendas votivas a Sobek para asegurar su protección en el más allá. Pero la existencia de un culto al cocodrilo en Kubet el Jagua sorprende a Alejandro. Hasta donde sabemos, no hay ninguna referencia de que adoraran a los cocodrilos en Asuán. El descubrimiento contradice la idea de que los rituales al cocodrilo solo se daban en una región pequeña de Egipto. También evidencia que el culto a los dioses animales no solo era ejercido por faraones que construían estatuas de esfinges. La gente de todo Egipto hacía ofrendas a diferentes dioses animales por medio de momias. La popularidad de Sobek era más grande de lo que habíamos pensado. El equipo de Alejandro busca más evidencia de un culto al cocodrilo. Si estas momias de animales protegían un entierro humano, podría haber una tumba cerca. Sí, acércate por favor.
cráneos? Bien, gracias. Dijo que descubrieron 2 cráneos. A unos metros del entierro de los cocodrilos, el equipo de Alejandro hace un descubrimiento enigmático. Sí. En la cantera de Gebel el Silsila, María y John investigan una esfinge con cabeza de carnero. Como la esfinge de Giza, quizá fue labrada para proteger un sitio religioso. Ahora buscan evidencia que explique por qué fue abandonada sin terminar. No puedo creer que me esté metiendo debajo de una enorme esfinge. De hecho, descansa sobre una piedra, lista para levantarla. Se nota que excavaron debajo de ella para meter un trineo y así levantarla y sacarla de aquí. El descubrimiento de John demuestra que la esfinge estaba lista para moverse. Entonces, ¿por qué los antiguos egipcios la dejaron aquí sin terminar? María explora el área circundante en busca de una explicación de por qué los egipcios renunciaron a los poderes protectores de esta esfinge. Estamos buscando más pistas, si pintaron algo, si escribieron algo, si nos dejaron cualquier pista de alguna clase. ¿Ves una marca roja pintada ahí? Las marcas rojas están en un pedestal cercano, pero están muy borrosas para descifrarlas. María necesita tomar fotos para un análisis más minucioso. Voy a meterme con cuidado por atrás y trataré de no hacer que todo el muro detrás de mí, que son como 4 metros de escombros compactados, se derrumbe encima de mí, así que deséenme suerte. La misión de María es peligrosa. Hay rocas sueltas apiladas junto a la piedra. Si tiene mala suerte, un paso en falso podría causar un derrumbe. Es evidente. 650 kilómetros al norte, en la Gran Esfinge, los antiguos egipcios creían que muchos dioses animales tenían poderes divinos de protección. Si fue el rey Kefren quien mandó construir la Esfinge, deseaba reunir ese poder para sí mismo. La Gran Esfinge es uno de los grandes íconos de Egipto. Hay quien diría que tal vez es la estatua más icónica en cualquier parte del mundo, pero sigue siendo un enigma. Chris busca evidencia de cómo la construyeron. Los antiguos egipcios tallaron la esfinge de piedra caliza, y es la misma que la roca circundante. La esfinge no fue construida en un espacio vacío, fue tallada del lecho sólido de roca, así que traten de imaginar que toda esta área de aquí, hasta que llegaron los egipcios, era un lecho de roca sólida. La Gran Esfinge no fue construida con piedra de canteras remotas. Fue tallada directamente del suelo de Giza. Para poder crear esta esfinge, los egipcios primero tuvieron que separarla de la roca natural, y eso se hizo forjando una especie de cantera a su alrededor, y dejaron parte de la roca entera natural en el centro, la cual luego tallaron en forma de esfinge. Chris ha descubierto cómo construyeron la esfinge, pero aún quiere resolver el misterio de su forma animal. La Gran Esfinge es un híbrido de un humano y un león. Aquí se percibe una fuerte sensación del hecho de que es el cuerpo del león el que transmite esa imagen de fuerza y también de poder. Desde este ángulo en particular, las patas delanteras del león y estas garras descomunales se ven increíblemente grandes. Es difícil imaginar una estatua con un cuerpo humano que transmita la misma imagen de fuerza y de ferocidad de un león. Los antiguos egipcios temían y veneraban a los leones en igual medida. El león es la personificación de una diosa, Sekhmet, quien, en un mito egipcio en particular, brinda muerte y destrucción a la humanidad. Según este mito, al dios del sol Ra le enfureció que los humanos se tornaran en su contra. Envió a su hija Sekhmet, la diosa de la destrucción con cabeza de leona, a darles una lección. Sekhmet masacró a la gente hasta que el Nilo se tornó rojo por tanta sangre.
A Ra le preocupaba que su hija eliminara a toda la humanidad, así que usó un truco para detenerla. Vertió 7,000 jarras de cerveza de color rojo en la tierra. Cuando Sekhmet la bebió, se desmayó durante 3 días. Al despertar, se había transformado en la benevolente diosa Hathor. Y así la humanidad se salvó. Los dioses egipcios, como la diosa del sol, Sekhmet, suelen ser representados como humanos con cabezas de animales. Pero la esfinge es todo lo contrario. Tiene una cabeza humana con el cuerpo de un león. Chris cree que el faraón que haya construido esta estatua tenía la ambición de personificar el poder de lo divino y presentarse a sí mismo como un dios. Los egipcios contemplaban el mundo natural en busca de inspiración. Y eso es justo lo que se ve reflejado aquí. Este grande, imponente y poderoso animal, el león, es una especie de símbolo del rey y de la realeza. La esfinge no solo era un guardián espiritual. Su creador pudo haber tratado de mostrarse a sí mismo como el protector del pueblo egipcio. ¿O tendría la esfinge un propósito más portentoso? Chris explora los restos de un templo antiguo a los pies de la esfinge. 500 kilómetros al sur, en Luxor, en un sitio construido 500 años después que la esfinge. Miguel y Jared se topan con otro acertijo. Han descubierto una interesante evidencia de otro animal también considerado sagrado por los antiguos egipcios. Intentan entender por qué este perro momificado fue sepultado en una tumba familiar con 2 momias humanas. El perro, curiosamente, fue puesto justo encima de las piernas de estos 2 individuos. Según las creencias de los egipcios, los perros son la representación viviente de Anubis, el dios del más allá. Este perro pudo ser momificado como una ofrenda a Anubis, con la esperanza de que los protegiera en el más allá. Pero hay un problema. Normalmente las momias de animales se enterraban separadas de las momias humanas. Miguel tiene otra hipótesis. Está enterrado a los pies de 2 momias, una mujer y un hombre. Creemos que eran los dueños del perro y que esperaban que les hiciera compañía en el más allá. Era tal vez su mascota en lugar de la ofrenda a un dios. Si el perro momificado era la mascota familiar, sería un descubrimiento poco común. Sabemos que tenían mascotas en el antiguo Egipto, pero no era algo tan común en cuanto a la idea que tenemos en los tiempos modernos. Miguel busca más evidencia que confirme que el perro era una mascota. Y descubre una curiosa inscripción que identifica al dueño de la tumba. A los pies del hombre está un perro mascota. Está sentado en una silla con una mesa de ofrendas frente a él y su perro, cuyo nombre es Hequen, está debajo de la silla. Miguel y Jared creen que la inspiración es clave para entender el misterio del perro momificado, Hequen. La gente de esta tumba quería que su amado perro fuera enterrado con ellos para que los alcanzara en el más allá. Es un hallazgo enternecedor. Como en los humanos modernos, es algo con lo que te identificas si tienes una mascota. 150 kilómetros al sur, cerca de Asuán, el equipo de Alejandro encontró 2 cráneos humanos a solo unos metros de donde descubrieron 11 cocodrilos momificados. A otro cráneo. Aquí se ve. Ahora tenemos a 3 individuos. Alejandro quiere investigar la misteriosa conexión, pero está bajo la presión de excavar primero. Es la hora más calurosa del día y los cráneos pueden quebrarse por el calor de 32 grados. Siempre tenemos papel higiénico, pero no es solo por las razones normales, también es por investigación. Rocían el papel higiénico con agua y lo colocan sobre los cráneos. Es una medida de emergencia para mantenerlos húmedos antes de ser excavados. Alejandro busca pistas que expliquen por qué los cráneos están tan cerca de los cocodrilos momificados. Descubre que uno de los cráneos es de un niño. Y conforme el equipo excava, algo fascinante emerge con él.
El ataúd es un simple tronco vacío y adentro ponían a los niños. El estatus social de una persona se reflejaba en su entierro. Un tronco hecho ataúd es una evidencia convincente de que el niño era pobre. El niño tuvo el honor de ser enterrado aquí en Kubet el Hawa, pero no era parte de la élite. Solo los antiguos egipcios más ricos podían pagar los cocodrilos momificados, una ofrenda religiosa al dios Sobek. La pregunta es por qué este niño de apariencia pobre parece ser parte de un culto al cocodrilo. Alejandro busca algo que explique la presencia de la tumba del niño. El equipo no solo encuentra unos cráneos, desentierra 3 esqueletos. Y la estructura ósea del segundo indica que es una mujer. La enterraron con algo interesante. Durante la excavación del individuo número 2, apareció este amuleto interesante. La joyería tiene la forma de Bes, el dios del nacimiento, quien era popular entre los pobres de Egipto. El esqueleto de la mujer también fue enterrado con otra cosa. Y al lado de este esqueleto, tenemos la sepultura de un bebé. La mortalidad infantil era trágicamente alta en el antiguo Egipto. Solo 1 de cada 2 niños sobrevivía a la adolescencia. Siempre es triste cuando encuentras esta clase de entierros. Los esqueletos están apilados uno encima del otro. Es otra pista de que era una tumba compartida de una familia común. Eso explicaría por qué los sepultaron cerca de los cocodrilos, en una necrópolis reservada para los ricos. A veces era muy importante para la gente que la sepultaran aquí, a un lado de su amo. Quizá fueron sirvientes predilectos. No es tanto la calidad del equipo funerario que te pueden dar. En cierto modo, es mucho mejor ser sepultado al lado de una persona importante porque puedes beneficiarte de las ofrendas que va a recibir. Si estos sirvientes recibían la protección de los cocodrilos momificados, sus amos ricos podrían estar cerca. Empieza la búsqueda de una tumba opulenta llena de tesoros. Mientras el equipo busca por el área circundante, no pasa mucho tiempo antes de encontrar una misteriosa abertura en la roca. Parece que hay otra tumba. En la cantera de Gebel el Silsila, María busca pistas que expliquen por qué una esfinge con cabeza de carnero fue abandonada. Tenemos una serie de símbolos o texto que todavía no hemos podido descifrar de una forma fácil. Es muy difícil trabajar ahí debido al riesgo de que se derrumbe, sí, así que yo si quería agacharme ahí, pero tal vez no. No podemos, esto no es seguro de acá hacerlo. Me da miedo. No es seguro. Sí, si esto se derrumba, sal. En un lugar más seguro, María usa un software de computadora para aumentar los colores del antiguo graffiti y empieza a distinguir algo increíble. Esto es sorprendente. Se puede ver una cara aquí. Tiene un hocico alargado, el ojo está resaltado y estos son dientes. Estamos viendo una cara de cocodrilo. Al verlo más de cerca, María descubre que no es un cocodrilo, sino algo mucho más interesante. Esta línea forma el vientre. Y esto me dice una cosa, es el cuerpo de un hipopótamo. Ya identificó la enigmática imagen. Es Tueris, la diosa hipopótamo. Tueris era la principal deidad femenina en esta cantera y con frecuencia le daban el papel de protectora. Los egipcios le rezaban a Tueris para que los protegiera del peligro, y María piensa que un obrero cantero hizo este bosquejo. No es una estela oficial real que estuviera dedicada a la diosa. Esta es una petición personal para ser protegido y resguardado de accidentes. El obrero le pidió protección a Tueris. El trabajo aquí era peligroso y la expectativa de vida corta.
Querían sentirse a salvo. Esto para mí es como estrechar la mano de estos antiguos obreros. A pesar de toda la tecnología que tenemos hoy y de cuánto ha evolucionado el mundo, aún buscamos estar a salvo. Aún queremos proteger y mantener a salvo a nuestras familias y poder ver la luz del día siguiente. María investiga un poco más. Necesita datar esta inscripción. Aquí se menciona el año 34. Cuando se abrió la cantera, eso nos da el indicio de que es de fines del reinado de Amenhotep III. Amenhotep III gobernó Egipto durante la era del Imperio Nuevo, hace más de 3000 años. Su hijo, Amenhotep IV, revolucionó Egipto. Prohibió la adoración a múltiples dioses, todas las deidades animales como Tueris, la hipopótama, Sobek, el cocodrilo, e incluso la poderosa Sekhmet, la leona. Amenhotep adoraba solo a un dios, el dios del sol, Atón. Se declaró el representante de Atón sobre la tierra y cambió su nombre por Akenatón. María cree que la inscripción es una pista de por qué la esfinge que hallaron en la cantera fue abandonada. Sabemos que Akenatón se separó de la religión del Estado, pero aún se estaban produciendo estas bestias en la época en la que empezó a asumir el poder. Tal vez la razón de que las abandonaran en este sitio fue que él subió al poder. Akenatón ordenó a los obreros dejar de trabajar en esta esfinge. Lo que sabemos es que Amenhotep III estuvo aquí. Cuando Akenatón se transformó de Amenhotep IV a Akenatón, destruyó absolutamente todo. El sitio no se volvió a usar. En Asuán, en Kubet el Jagua. Antes de que el equipo de Alejandro pueda entrar a la tumba, tienen que excavar la entrada. Pero se encuentra peligrosamente cerca del borde de un acantilado. La roca suave se desmorona. Podría ocurrir un accidente. Debemos tener cuidado a cada paso que demos. Al fin, alcanzan la entrada y hay una señal prometedora de que están al borde de un gran descubrimiento. Acabamos de descubrir que la tumba está intacta porque hay piedras sellando la entrada. Significa que los saqueadores no llegaron antes que Alejandro. Crucen los dedos. Veremos si tuvimos suerte. Dala. Alejandro explora la tumba intacta. Me parece que tenían las otras acá. Aquí tenemos algo que es bastante extraño. Hay 2 ataúdes adentro. Pero la noticia es decepcionante. Las termitas los alcanzaron primero. Son cosas que nos suceden en las excavaciones. Es una pena. Las termitas son un problema peor que los saqueadores de tumbas. Ellas destruyen ataúdes. Justo antes de que Alejandro pierda la esperanza, ve que hay otra cámara. ¡Es asombroso! Y afortunadamente, las termitas no han destruido lo que hay adentro. Por primera vez tenemos suerte y descubrimos algo sin el problema de las termitas. 2 antiguos ataúdes coloreados. Nunca había visto algo como esto. Es un momento triunfal para todo el equipo. El descubrimiento de las tumbas acaudaladas que han estado buscando. Podrían contener evidencia del culto al cocodrilo que resuelva al fin el misterio de los cocodrilos momificados. Los ataúdes coloreados requieren semanas de trabajo de restauración antes de que puedan moverlos. Hasta entonces, sellan la cámara con una puerta de hierro para proteger los ataúdes de saqueadores de tumbas. Perfecto. Ahora ya podré dormir más tranquilo. Es un final satisfactorio para un día increíble. No esperábamos encontrar nada importante. Sin embargo, encontramos 2 fabulosas tumbas, una con ataúdes y la otra con cocodrilos.
Ha sido uno de los más intensos días en toda mi vida. ...600 kilómetros al norte, en la meseta de Giza, Chris continúa estudiando la veneración de los antiguos egipcios a los dioses animales y su papel como guardianes divinos. En las garras de la gran esfinge, encuentra una pista prometedora que podría revelar el propósito verdadero de la estatua. Esto creemos que es una especie de templo. Es una edificación que descansa justo frente a las garras de la esfinge. Y también está construida con estos gigantescos bloques de piedra caliza de esta zona. Los bloques de piedra caliza del templo son iguales a los de la esfinge. Los egipcios lo construyeron al mismo tiempo con las piedras sobrantes de la esfinge. Chris se sitúa en la esquina este. Desde ahí, nota algo interesante. Estando de pie aquí, podemos ver directamente el rostro de la esfinge, y la esfinge está alineada con la pirámide. Notarán que su hombro derecho está perfectamente alineado con el eje del templo que está frente a ella, y detrás de ella, con la esquina de la pirámide. Lo que lo hace más interesante es que durante los 2 equinoccios, ese es el punto exacto donde se ve el sol poniéndose en el cielo. El templo, la esfinge y la pirámide de Kefren podrían ser parte de un solo plan maestro. Durante los eventos solares, su alineación revela algo extraordinario. Cuando el sol se pone durante el equinoccio, se oculta en el hombro de la esfinge y en el lado sur de la pirámide de Kefren. Estos 2 colosales monumentos son símbolos del rey, y cuando el sol se pone, sus sombras se vuelven uno. En el solsticio de verano, el sol se oculta entre las 2 grandes pirámides y se asemeja al antiguo jeroglífico egipcio que representa el ciclo del renacimiento divino. Los arquitectos que construyeron la esfinge, la pirámide y el templo tenían un profundo conocimiento de la cosmología. Habrían sabido que la leona Sekhmet también es una diosa solar. Tal vez eso nos ayude a explicar el significado de la esfinge y de lo que hacían los egipcios en un templo como este y qué rituales realizaban. Si se trata de una deidad solar, tal vez la adoración en este templo se relacionaba con el sol y con la puesta de sol. Los antiguos egipcios creían que la salida y la puesta del sol equivalían a la resurrección humana. La esfinge pudo ser la pieza central de un complejo construido por el rey Kefren para asumir el poder espiritual del sol. Hoy en día, la esfinge descansa sola bajo la sombra de la pirámide. Pero en los tiempos del faraón Kefren, era la figura principal de un gran diseño. Un gran complejo religioso, con una gran calzada que conectaba la esfinge con la pirámide de Kefren, el lugar de descanso final del faraón. El complejo religioso se extendía hasta el Nilo, donde había un magnífico puerto. Cuando Kefren muriera, aquí es donde atracaría el bote que transportaría su cuerpo, antes de ser enterrado en su pirámide gigante, en espera de la resurrección. La creencia de los egipcios en los poderes divinos de sus dioses animales era tan grande que construyeron la esfinge para ser la figura protectora principal en la máquina de resurrección diseñada para garantizar el viaje del rey Kefren al más allá.